podemos identificar que dentro de las normas APA, una de las características es que el tipo de papel es carta. Listo, general. Tipo de letra, tenemos que trabajar el Times New Roman a 12 puntos. No es ni calibre, no es ni Arial, ni Arial Arrow, ni nada. Solamente es Times New Roman y el texto debe estar espaciado a 1.5 y justificado a la derecha. ¿Eso qué quiere decir? Que el texto empieza desde la margen y se justifica todo hacia la margen externa. Y debe haber un espacio después de un punto final. O sea, doy un punto final, espacio. Un punto final, ¿cierto? Aquí porque está dentro de un tema, pero es este espacio que yo estoy dando, ¿cierto? Entonces, miren que cada vez que yo salto de párrafo a párrafo, voy a tener un espacio. Bueno, esto con respecto a estructura. Las márgenes, chicos, a 2.5 centímetros en toda la página. Entonces, de arriba 2.5, 2.5, 2.5 y 2.5. La paginación la puedo hacer en la parte inferior derecha. Y siempre dice que voy a manejar una sangría que es 5 espacios en la primera fila. Entonces, esos 5 espacios muchas veces se lo toma como una tabulación, un tap, pa. Y empieza usted a escribir y salta normal. O sea, cada párrafo va a tener 5 espacios, pero no es 5 tabulaciones que a veces se confunde o no son 5 centímetros que se manejan, no, son 5 espacios. O sea, usted puede darle con la barra espaciadora 1, 2, 3, 4, 5 y quedó perfectamente el espacio, ¿vale? Que se va a manejar unas hojas preliminares. En el caso de ustedes, pues no las estamos pidiendo. ¿Por qué? Porque pues esto hace, o sea, me genera contenido y muchas veces como es parte de una idea, pues no queremos ni que ustedes desgasten papel, ni tampoco que el ejercicio se vaya a ampliar, o sea, de hacerse mucho más complejo como en lectura para el jurado. Entonces, simplemente, pues estas las vamos a obviar, las vamos a omitir, ¿cierto? No vamos a poner ni agradecimientos, ni dedicatoria, ni tabla de contenido, pero miren que nosotros aquí vamos a manejar una estructura que nos vamos a basar mucho, o sea, que es trabajar con los títulos del primer nivel o de segundo nivel. ¿A qué hace referencia? ¿A qué hace referencia esos títulos de primero o de segundo o de tercer nivel? Cuando yo estoy manejando un título, siempre el título va centrado en negrita, en este caso, pues debe ir en mayúscula, ¿cierto? Y desde el título principal debo dar 2 espacios para continuar con el título de primer nivel. El título de primer nivel puede ir en mayúsculas, justificado hacia la izquierda y tiene que ir como en este caso, 1, ¿cierto? Yo lo voy enumerando y va como estas características, pero esto ya lo vamos a mirar más adelante. Y cuando yo manejo títulos de segundo nivel, pues se toma 1.1, se coloca ¿cómo se llama? El título, va en minúscula, lógicamente, porque ya estamos hablando de un título de segundo nivel, y de ahí puedo tener títulos de tercer nivel, que son aquellos que ya van, o sea, se pone una numeración de más, se coloca el título y posteriormente el párrafo continúa después del título. Y tenemos aquí títulos de cuarto, de quinto nivel, pero esto ya son, tienen que ir en negrita, en minúsculas y sobre todo con la parte de la cursiva, ¿vale? Bueno, esto es como los nomencladores, ya les estoy diciendo, o sea, miren, tenemos título de primer nivel, título de segundo nivel a la derecha, ¿cierto? 2 espacios, empieza mi texto, si hay punto dejo un espacio, posteriormente si tengo título de segundo nivel, tengo un título de tercer nivel, entonces va el punto, continúa el título y el texto va después del punto. Entonces empiezo a textear. Cuando yo tengo este título de cuarto nivel o de quinto nivel, pues si usted lo quiere, lo puede colocar. De lo contrario, lo podemos utilizar con la forma de viñetas
o demás. Aquí podemos encontrar cómo se hace el proceso de sangría, que es el texto que continúa después del párrafo. Aquí se identifica cómo se debe colocar una tabla. En la parte superior la debemos ubicar, en la parte inferior, pero bueno, esto ya ahorita lo damos como así muy generalizado para que ustedes puedan reorganizar su idea y más adelante, bueno, la pueden observar lógicamente las normas APA, pero esto ya nos vamos a centrar es en cuando hacemos la construcción de la idea, perdón, de la propuesta. Ahorita como idea, pues sí, se tienen en cuenta algunas características de las normas APA para irnos orientando hacia el ejercicio, ¿cierto? Aquí está en la parte de la citación, muy puntual, muy importante en el desarrollo de nuestra propuesta. O sea, cuando yo hago el ejercicio de citar, es traer a relacionar el texto de otros autores en mi texto. ¿Y esto cómo nosotros lo trabajamos? Debemos conocer si hacemos una cita textual o literal, ¿cierto? En la cual vamos a colocar las frases o palabras y vamos a trabajar, de pronto a omitirlas con puntos suspensivos para no dejar como la cita generada. Ahora, nosotros podemos hacer esa cita textual o literal, entre comillas, pero siempre que nosotros debemos es referenciar ¿a quién? Al autor o el texto y sobre todo el año. Entonces, ejemplo, aquí tenemos una, ¿cierto? Aquí tenemos como un ejercicio. Entonces, ¿cómo se debe hacer? Aquí te dice cuando son menos de 40 palabras, que es una cita basada en un autor, o podemos hacer una cita basada en texto. ¿A qué hace referencia? Cuando hablamos de cita de autor, entonces miren, decimos el apellido, Kaku, el año 2009, afirma, dos puntos, abro comillas, textual y todo lo que él menciona. ¿Cierto? Cierro comillas, la página y punto. Esto es una cita basada en autor. Cuando usted dice, según el Ministerio de Educación, el 5% de los estudiantes tiene problemas de acceso a la universidad superior. Puedo ser en comillas, o yo también lo puedo, si quiero, parafrasear. O sea, yo no puedo darle textual, pero yo puedo decir, según la Universidad Mariana, los estudiantes que presentan las pruebas ECAES tienen una aceptación a nivel laboral, un ejemplo. Ah, bueno. Ahí estoy dando una cita basada en el autor. Por eso aquí nosotros no estamos haciendo esa recopilación de poner entre paréntesis o entre corchetes el número 1, que eso es una forma una modalidad de citar, pero ya normas. Vancouver, hay unas guías de autor que te dicen cita en APA, pero no ponga la forma de citación es con corchetes. Ah, bueno, entonces lo citamos de esa manera. Porque yo estaba revisando que hay unos estudiantes que me han citado también en Icontec. Icontec no lo vamos a citar. El Icontec es cuando yo pongo el pie el número, ¿cierto? Y pongo un pie de página. Entonces eso no lo puedo hacer. Y cuando hablo una cita basada en texto, menciono el texto, lo parafraseo el texto y finalizo entre paréntesis con el autor y el año, ¿cierto? Bueno, la página sí es importante también. Entonces aquí yo lo puedo generar y aquí me dice cuando es de más de 40 palabras, esto ya va en forma de sangría, ¿cierto? ¿Por qué? Porque ya no va referenciado con el párrafo, entonces tenemos que tener en cuenta qué es lo que vamos a hacer. Y miren, aquí tenemos como esas de parafraseo. Aquí no es necesario hacer ¿cómo se llama? La cita textual, sino que la vamos a parafrasear. Entonces, mencionamos el párrafo, entre paréntesis, el apellido y el año. ¿Por qué? Porque no me estoy refiriendo a una parte exacta de ese texto. Entonces, ustedes tienen que mirar de dónde están tomando la información y qué es lo que quieren citar o qué es lo que quieren parafrasear. Yo puedo tener dos autores, o sea, yo tengo un texto y él referencia a otro autor. Mi pregunta es, ¿tomo al autor que están referenciando o el texto que yo tomé? Entonces, la pregunta es que aquí la respuesta
es que usted tiene que citar a esta persona. Si es muy importante esa cita, pues ya hay una que se llama cita de citas. Entonces usted dice, según Gómez, citando a Meneses, dice que esto es así. Ah, bueno. Pero de lo contrario, usted hace el parafraseo, o sea, da la descripción de la idea con sus palabras, modificando alguna estructura gramatical para que no sea completamente plagiada esa idea principal o las ideas complementarias, y posteriormente yo coloco entre paréntesis Gómez, 2020. Las citas entre más actualizadas son mejor. O sea, ¿qué es ser actualizado de una cita? Que tenga 5 años atrás, máximo, porque eso es como la ventana de observación de un texto. O sea, si viene de 5 años en adelante hacia ahora, pues esa cita va a ser mucho más novedosa que una que de pronto tenga 20 años, ¿cierto? Uno puede decir, no, esa es información obsoleta, o de pronto ya pueden haberse generado nuevas investigaciones, nuevas teorías, nuevos descubrimientos, y esa pues no se la tenga en cuenta. Tenemos la cita de autor, que es lo mismo, que yo puedo decir, según tal, según Gómez 2019 o 2020, se refiere a que los procesos de coagulación en el agua se pueden generar utilizando sustancias, eh, bueno, coagulantes naturales o artificiales, según el contexto que se vengan presentando con un coayudante de coagulación. Ah, bueno. Entonces aquí yo ya estoy dando una información de quién, de Gómez, porque yo leí el texto de Gómez y a mí me interesó esto, entonces yo puedo ir escribiendo según lo que me dice Gómez. Esto yo puedo utilizarlo cuando hago una cita de referencia al autor. Entonces yo puedo decir, según el departamento administrativo, bueno, ¿cuál es? ¿Cuál es el que hace? Según el DANE, Departamento Administrativo Nacional de Estadística, entonces puedo decir, según el DANE 2018, se menciona que en el departamento de Nariño hay un índice de analfabetismo del 27%, entre los cuales se pueden determinar el 5% en adultos mayores a 60 años, el 27% entre adultos tal. Mire, ya estoy dando una información según el DANE. O la otra forma es decir, en el departamento de Nariño se presenta un cierto índice de analfabetismo, donde se reportan los siguientes porcentajes. En adultos mayores hay un 25%, en adultos tal hay otro porcentaje, punto final, perdón, coma o punto final, y abro corchetes o abro entre paréntesis y coloco DANE 2019. Entonces, esto hace que la lectura sea mucho más rica en el ejercicio de mirar a quién se está referenciando. Ahora, cuando yo estoy construyendo un texto, pues la verdad es que ese texto, si yo no puedo tener en un texto solamente una cita, la idea es que por párrafo normalmente se tenga una cita, o si tienen más no hay ningún problema, porque usted está citando no es el párrafo, sino la construcción de ideas. O sea, si usted va a hablar sobre un tema de coagulación y yo quiero mencionar que la coagulación es un proceso que consiste en eliminar impurezas del agua, cito a una persona. Puedo decir, para lo cual se utilizan coagulantes naturales y artificiales, cito a otra persona. El proceso de coagulación es muy importante ya que elimina las sustancias coloidales que son imposibles en el ejercicio de filtrado, cito a otra persona. Entonces miren cómo yo en un solo texto puedo referenciar a 3 o 4 personas. Entonces no hay por qué colocar un párrafo, otro párrafo y citar en el último solamente a un autor. No, porque usted no está copiando 3 párrafos de un solo autor. O sea, no creo que tengamos como esa forma. Bueno, si ya empiezo a escribir yo, Fabio, de ese autor, y sé que todo eso es como un compilado de un argumento muy fuerte que tenga esa persona, pues usted lo puede hacer. Pero es que uno se da cuenta como en la estructura de la escritura, ¿cierto? Aquí hablamos de la cita, de 2 autores, de 3 a 5 autores.
de cómo se hace la parte de las referencias. Entonces aquí se menciona que cuando para referenciar un libro, pues usted lo que va a poner es el apellido, las iniciales del nombre, el año. ¿Por qué? Porque este mismo que yo me aparece en la referencia bibliográfica es la que está dentro del texto. Y así ya puedo referenciar artículos, revistas, autores, periódicos y demás. Ahora, ahí queda simplemente como para que ustedes tengan ese ejercicio. Ahora, ¿a qué me voy? Vamos a empezar a verificar, listo, un proyecto, una idea de los compañeros. Entonces, quiero que todos seamos partícipes de este ejercicio y este nos lo plantea, o sea, si yo lo mira así, ¿dónde está? Lo plantea Andrés Coral Jaramillo. ¿Sí estás, Andrés? Sí, profe. Listo. Entonces vamos a mirar rápidamente en 2 minutos en qué consiste tu proyecto, o sea, como para identificar. No sé si hacemos primero el ejercicio de ustedes y hago la retroalimentación o hago primero la evaluación y luego ustedes exponen, o sea, mencionan. Porque pues con algunos he tenido la opción de revisar y de evaluar, pero otros no. A ver, yo quiero como que evaluamos y tú me vas contando y todos están ahí. Listo. Según esto, pues el formato 1 de la idea de trabajo de grado, pues esto es un formato, ¿cierto? Lógica, pues ya por ser formato, pues yo puedo desaparecer esto. O sea, pongámosle aquí los autores, pongamos acá el título. O sea, yo lo puedo ir arreglando dependiendo del ejercicio que yo le voy a entregar. Entonces, listo, me dice, modalidad, innovación, optimización y desarrollo. De aquí yo puedo identificar que usted va a desarrollar un prototipo, innovación, investigación aplicada. Segundo, título tentativo del trabajo de grado. Entonces, desarrollo de un prototipo CNC multipropósito. Entonces, la pregunta mía es, bueno, desarrollar. Dentro del desarrollo, como es un verbo que está en es un verbo o sea, parte de un verbo en infinitivo que vendría a ser desarrollar, yo podría identificar, bueno, ustedes qué van a hacer, ¿cierto? O lo van a diseñar, o lo van a construir, o, bueno, entonces pueden llegar, aquí hay como una divergencia como en conceptos de decir, no, es que el desarrollo consiste en elaboración, o es un término que abarca el diseño y la construcción. Perfecto. Listo. ¿De qué? De un prototipo CNC. Pero pues, ¿qué significa CNC? Para una persona que desconozca el concepto, ¿a qué hace referencia CNC? ¿Qué es una CNC? ¿Es una marca? ¿Es un noticiero? ¿Es un... O sea, ¿en qué consiste? Entonces ahí ustedes deberían mencionar un prototipo de qué, ¿cierto? ¿De qué lo van a buscar? Entonces de una CNC, ¿pero qué es una CNC? Un control, en inglés, no sé cómo se lo pueda definir, porque todavía tampoco tengo el concepto. ¿Ustedes saben qué es una CNC? ¿A qué hace referencia el término CNC? Ese es control numérico por computadora, si no estoy mal. Entonces, control numérico por computadora, pero no, yo creo que tiene que ver, tiene otro que es hagámoslo, pues es que para eso estamos, ¿cierto? En el ejercicio. CNC. CNC Pasto, es una cadena. Equipos de CNC. Aquí dice CNC, tipos, máquinas de control numérico CNC. ¿Qué es un equipo CNC? Control numérico, bien, perfecto. O sea, tienes toda la razón. Entonces, aquí yo tengo que especificar desarrollo de un prototipo de una máquina o de un equipo de control numérico por computador, CNC, multipropósitos. ¿Para qué? Entonces me hace falta, por ejemplo, aquí la finalidad. O sea, esto es una característica que debemos verificar, o sea, hacia dónde va. Bien, como es tentativo el título, pues así voy a hacer con todos rápidamente
y yo llego y hablo sobre la descripción del problema. Dice, debido a la problemática del desmontaje y montaje de piezas para trabajar máquinas como fresas, tal, dado que esta acción de trasladar piezas de una máquina conlleva mayor tiempo de producción y piezas se podrían generar imperfecciones, además al tener varias máquinas por separado, se ocupa más espacio. O sea, esto está muy suelto. O sea, no hay un problema de raíz. O sea, en realidad, ¿qué está pasando? Y la pregunta es, ¿para qué lo quieren hacer, Andrés Coral, la CNC? ¿Para quién? Profe, Entonces, el desarrollo en sí, la finalidad y el lugar, o sea, ¿dónde lo van a hacer? En Pasto, en la Universidad Mariana, en Bogotá, en el Putumayo. Entonces ustedes dicen desarrollar el prototipo multipropósitos puede ser para, no sé, si es multipropósitos, entonces no, la finalidad la voy a cambiar, pero podría yo decir para la elaboración de cascos en la empresa tal, o para la empresa tal, o para el taller tal. Ah, bueno, ya me está generando. Y aquí es donde yo entro el problema. Entonces yo te les digo, listo, ¿para qué lo quieren hacer ustedes? profe, pues yo lo miré del lado por mi familia, lo que es los carnavales, por el tiempo, tallado, modelado. Ah, mira, pida lo que vas a hablar. Carnavales, familia, modelado, tallado. Esto fue de elaboración de carrozas. En fin, entonces ya aquí con esto yo ya puedo empezar a hablar. O sea, ¿cuál es tu problema real? O sea, ¿qué está pasando? Entonces, pues puedes decir, en el departamento de Nariño, los carnavales es un patrimonio inmaterial de la actualidad, según ¿quién? La Alcaldía de Pasto 2019, los cuales permiten que el ingenio de los artistas se plasme a lo largo de estructuras magnas como son las carrozas, las comparsas y demás. ¿Quién lo dice? Tal persona. Por lo tanto, es importante que estos procesos se generen de manera artesanal, lo cual requieren elaboración de diferentes piezas hacia los materiales como son caucho, plástico, icopor, madera, bueno, todo lo demás. ¿Quién lo dice? Tal persona, ¿cierto? Mira todo lo que yo estoy hablando con respecto a a una sola característica que es hablar de los carnavales. Entonces, después de que hablo de eso, de esa connotación macro de lo que está sucediendo dentro de los carnavales, que ya oriento al lector hacia una visión mucho más estructurada de lo que pueda suceder, me desgloso hacia la parte de la familia. Entonces, llego y puedo decir, bueno, y muchos artesanos, como es el caso del maestro Coral, con el taller tal o la empresa tal, vienen trabajando en los últimos años en el desarrollo de piezas carnavalescas, las cuales requieren tiempo, sacrificio y tal. Vos puedes dar ese conocimiento, o sea, vos puedes decir, mire, para elaborar una carroza se dedica tanto tiempo, de las cuales tienen que trabajarla a manera, digamos, general eh, por tanto tiempo. Y además de eso, pues se necesita maquinaria especializada para poder generar ese tipo de trabajos como es el modelado, el tallado. Entonces, mira cómo yo ya estoy dando una orientación que estoy diciendo qué está pasando en el momento. Entonces ya puedo mencionar, la empresa tiene unas máquinas que son viejas o son de baja calidad o ya están o no están calibradas o ya necesita la empresa mayor agilidad en los procesos porque no solamente trabaja para, para el taller, sino que tiene otros trabajos. Entonces, mira cómo ya vas orientando hacia un problema real, o sea, ¿qué es lo que está pasando? Y ahí puedes mencionar que, exacto, o sea, puedes decir que ellos, al poseer, diferentes máquinas, como es el torno,
como es la fresa, como es un cortador láser, ¿cierto? O de pronto hasta que no tienen una impresora, ellos, ¿qué les está pasando? Al mover las piezas, se están deteriorando y se generan imperfecciones. Y entonces requieren espacio muy amplio y aquí me estás dando toda esta connotación de la problemática. O sea, tu problema no va a llegar solamente a hacer esto, porque mira, o sea, ya no es como estas dos frases que tú pusiste, sino que ya es una problemática mucho más amplia que tú la puedes ir trabajando en tu ejercicio. Entonces, aquí yo ya puedo ver la problemática real. O sea, yo no puedo decir que la problemática es desmontaje y montaje de piezas en un torno, fresa, cortadora y se necesita trasladarlas de un lugar a otro. Pues yo te diría, pues si es por traslado, entonces uní las máquinas. Que si es por espacio, pues entonces lleven el taller a un lugar más amplio y listo, y acaban. ¿Por qué necesitas hacer la máquina CNC? Ah, para poder hacer todo esto que estamos y solucionar ese problema de tiempo, ¿cómo se llama? Imperfecciones que se pueden presentar dentro de las piezas que están haciendo. Entonces, ahí ya puedo dar como válido que esta problemática es solucionable. Y cuando yo estoy hablando de que esta problemática no solamente está en tu casa, porque yo estoy hablando desde los carnavales, desde acá, doy una connotación que todo el departamento de Nariño o todos los productores tienen como esa falencia o esa deficiencia. Entonces te das cuenta cómo puedo mejorar. Objetivo, ¿se desea diseñar? No, ustedes no desean, porque si ese es un objetivo desear, pues entonces ya lo tendrían como cumplido. ¿Cierto? Entonces esto ya no iría. Bueno, los voy a marcar así. Ahora, aquí me dices diseñar un prototipo, pero es que acá arriba me decías que querías desarrollar un prototipo. Entonces, la idea sería que ustedes quiten del título un verbo para no definir qué es lo que van a hacer, sino es el prototipo, y acá abajo me digan si lo van a diseñar o la pregunta es o desarrollar. Entonces yo diría desarrollar, Había una ¿cierto? vaina que decía, en cuanto de diseñar, ya tendría que hacer todo el tipo de cálculos, esa vaina, Exacto. dependiendo de la Entonces, especificación de cómo no hable. entonces usted lo que hace en este caso sería, va a desarrollar un prototipo de una máquina o de un equipo multipropósito. Esto quiere decir que cumplirá la función de corte, grabado y láser, impresión, router, entre otros. No, ¿cuál? Entre otros, o sea, ¿cuáles? Y esto no iría aquí, o sea, esto no debería de mencionarse, sino que su objetivo sería desarrollar un prototipo CNC multipropósito, ¿cierto? Con el objetivo de realizar corte láser, corte y grabado láser, impresión 3D, router y no sé, y torneado de piezas para el carnaval para el carnaval de blancos y negros en el departamento de Nariño o en la ciudad de Pasto, en la empresa tal. Esto es mi ejercicio de objetivo general. Como objetivos específicos, pues, ¿qué vamos a tener? Yo no voy a decir primer objetivo, chicos, o sea, esto es obvio. Primer objetivo, segundo y tercer objetivo. Lo que usted hace es decir primer objetivo, o sea, listo, objetivos. Primero, desarrollar, pero como ya tengo arriba desarrollar, pues ya no iría a desarrollar. Ustedes para desarrollar el primer componente es diseñar. O sea, usted primero diseña el prototipo de máquina para la elaboración de piezas en un área de trabajo reducida. Ah, miren, aquí ya tiene una característica, en una misma área. Perfecto. Segundo, implementar un panel táctil y aplicación Android en el control del monitoreo y demás brindar una interfaz amigable con el usuario. Esto no se lo toma como un objetivo, porque si usted hace el panel táctil, pues esto ya no tendría nada. O sea, ¿qué hace? Ustedes esto vendría a ser para ustedes, en este caso, lo voy a colocar aquí como revisión, como una actividad, ¿cierto? O sea, esto es una actividad para ustedes. ¿Cuál es el segundo objetivo que deberían hacer? Es construir o ensamblar
el equipo o el prototipo. ¿Por qué les pongo puntos suspensivos? Para que usted siga complementando qué es lo que va a hacer. Porque a veces el estudiante llega y lo deja así. Y como tercer, y esta sería una actividad, lógicamente, usted diría construir y ensamblar el prototipo, capaz de tener un control o que genere un control y monitoreo a través de un panel táctil. Y entonces en este objetivo, pues él va a hacer como actividad desarrollar el panel táctil, otra actividad hacer el desarrollo de la aplicación Android, otra actividad utilizar sensores para el monitoreo del prototipo y otra actividad hacer una interfaz amigable con el usuario. Miren que son actividades que yo las puedo vincular a un solo objetivo. ¿Sí se dan cuenta? Y como tercer objetivo, facilitar el proceso de moldeado en diferentes materiales a gran escala. No, esto sería como para verificación. Entonces, ustedes lo que hacen es un proceso de evaluación del proceso, ¿cierto? De, no sé, de fabricación de piezas. Fabricación de piezas. Porque ustedes, una vez que ya la tengan, lo que van a hacer es a generar piezas a gran escala. Entonces, esos son como esos objetivos generales. Como fundamento teórico, pues aquí me dice que la base de la CNC es el código G. No, pues si ustedes empiecen a hablar, entonces aquí, de qué es una CNC a nivel general. ¿En qué consiste bueno, a nivel general, primero hablemos de manufactura. ¿Qué es la manufactura? ¿Qué es una CNC? ¿Cómo funciona una CNC? ¿Qué tipos de CNC existen? ¿Cómo, bueno, pues ustedes podrían mencionar cuánto cuestan, ¿cierto? ¿Qué alternativas existen de CNC? Existen. ¿Qué otra valoración? Estamos hablando del proceso de manufactura. O sea, hablen, no sé, si van a trabajar como en eso del corte láser, entonces corte láser, que es usted lo que van a hacer. ¿Qué es el moldeado? Moldeado. ¿Qué es la impresión 3D? ¿Cierto? Porque estos son conceptos que ustedes deben conocer. O sea, ya sé que acá me dice que la base es un código G, este código traduce coordenadas al movimiento, o sea, listo. Esto yo lo puedo tener como información, pero ¿yo de dónde lo tomé? Si yo le doy esto, ¿cierto? Y la copio perfectamente en Google, pues esto tiene que darme una información. Aquí ya tengo un artículo que habla de esto, otro artículo que habla del código CNC, una tesis de diseño y programación y simulación de piezas en una fresadora CNC. Acá tengo otro artículo que habla del CAD-CAM en Redalic, perdón. Acá tengo un repositorio para hacer una máquina. Miren todo lo que me genera y lo tengo solamente en Google. Ahora, yo les decía a ustedes, no me busquen en Google, busquen en Scholar, ¿sí? Y en Google Scholar voy a tener acá una opción mucho más avanzada hacia la parte de tesis o documentos científicos que hablen sobre esta información. Entonces, mira, aquí ya tengo desarrollo e implementación de un software traductor de archivos a código G para una fresadora, que es una ruteadora 3 CNC, que el uso de la tecnología CNC y todo esto, diseño de un prototipo fresador de fabricación de piezas en componentes en stock ilimitado, diseño de un procesador. Entonces, miren toda la información que yo puedo sacar para poder escribir solamente este párrafo. Entonces, aquí esto necesitas referenciarlo y muy bien, o sea, no solamente colocar eso, o sea, yo sé que voy a encontrar ustedes mucha información sobre qué es una CNC, por eso lo pongo aquí como para que ustedes lo complementen. Las máquinas no solo dependen, sino también muy importantes movimientos de físicos, o que listo, punto. Dado el prototipo tiene función de 3D, miren, aquí ustedes pueden hablar sobre el PLA. Entonces, aquí está la impresión 3D.
cortador y grabador láser. Aquí ustedes corte láser. Eso es lo que yo tengo que mencionar, ¿sí? No hay un aval, no hay un docente que de pronto esté ahí al frente, no decían el profe Edison. Entonces, este proyecto así no lo podríamos todavía presentar como formato de idea, porque estaría muy general. Lo voy a ir guardando aquí como en descargas, formato de idea. Pongámoslo aquí en el escritorio, para que no, para que no tengan ningún formato de idea CNC. Entonces miren que ustedes necesitan, o sea, reunirse, porque pues aquí está esto muy general y uno diría lo que les dijeron a ustedes en la presentación de semilleros bueno, ya tienen un problema, el objetivo general. ¿Cuál es el aporte de ustedes que se pueda visualizar en dónde? Aquí, o sea, que se visualice el aporte. Entonces, ustedes pueden indicar dentro del problema que no existen máquinas que hagan tres cosas en uno. Entonces, por eso se propone hacer una que haga las tres. Bueno, pues ahí sí ya estamos hablando de otra característica, que simplemente cambiando la boquilla o haga el proceso de corte o haga el proceso de fundido de PLA o haga el proceso bueno, de más. Eso es con respecto a ese proyecto. ¿Vale, Andrés Camilo? Andrés Coral. Sí, profe. Entonces, miren, igual esto les va a quedar. Me voy con el segundo, Camila. Camila, ¿con quién estás trabajando? Camila, Hola, profe, buenas tardes. Es que ¿qué más? tengo el ¿Cómo? internet un poco lento. Vale, ¿con quién estás trabajando? Bien, profe. Hola, profe. Vale, perfecto. Aquí Camila pues ya nos da como una orientación de qué es lo que quiere hacer, ¿cierto? O sea, ella ya nos dijo, yo no voy a trabajar en ese formato de la identificación, del formato de poner la modalidad y Universidad Mariana, sino de monitoreo electrónico computacional de signos vitales, pero usted va a hacer solamente el monitoreo. Entonces según esto, yo diría, usted lo que va a hacer es poner unos sensores a un paciente y va a monitorear los signos vitales. ¿Listo? O sea, ¿qué hay de mecatrónica ahí? Entonces, ¿qué va? ¿Va a ser un sistema? ¿Va a ser un monitoreo? No sé cómo ustedes lo toman, análogo, digital, remoto, bueno, en tiempo real. Tantas situaciones que se pueden plantear. Entonces, ya con la ayuda del asesor, uno dice, bueno, ¿qué está pasando? Queremos verificar los signos vitales en pacientes con tratamiento de morbilidad oncológica. O sea, son pacientes que de pronto están ya presentan una situación de salud, puede ser cáncer, ¿cierto? Y están con tratamiento, puede ser de quimioterapia, de radioterapia y demás. Y entonces hay que analizarlos porque pues en algún momento ellos se pueden desestabilizar. Entonces, la idea es mantener un control remoto para poder generar signos de alarma en esos pacientes. Perfecto. La idea se generó. Ahora me voy a identificar. Bueno, la pregunta es, ¿qué está pasando? Miren que ahí perfectamente me dice que usted debe tener el texto justificado hacia la derecha, hasta acá. Aquí me doy cuenta que usted citó este primero y tiene como uno, y el uno me dice que es hospital que tienen niños que padecen cáncer. Entonces, tenaz, ya hay una preocupación latente, encuentro una problemática real. Hay niños que presentan cáncer y que de pronto se están muriendo, ¿sí? Entonces, como se están muriendo estos niños, hay que tenerles un reporte, o sea, como en una UCI conectados y tenerlos ahí 24 horas de monitoreo, de seguimiento. Entonces, la idea es, bueno, y si uno de estos pelados les dan de alta y se va a la casa y uno quiere como hacerle el seguimiento al paciente en la casa, ¿cómo lo podemos hacer? O cómo un médico podría estar monitoreando al paciente que está en casa.
Entonces, ¿por qué no diseñar una especie de brazalete, dispositivo que sea mecatrónico, que yo lo tenga, que me esté tomando esos signos y que los esté mandando vía internet hacia el hospital y que yo pueda identificar cómo está? Ah, miren cómo ya se empieza a trabajar. Porque si es dentro del hospital, pues ya está el equipo y está el personal médico ahí puesto. Entonces ya, me voy hacia, ¿qué está pasando? Entonces yo empiezo a hablar que el hospital infantil tiene cáncer, ¿cierto? Que esto es causa de muerte en los niños. La pregunta uno se hace, ¿por qué está en cursiva? O sea, esto está copiado. Entonces, ¿de copiado de quién? Debe haber un autor o debe haber alguien que, de dónde yo saqué esta información. Entonces, aquí es donde debemos, es cómo verificar qué es lo que está pasando. ¿Por qué en negrita? Entonces, bueno, yo no sé, seguramente lo tomó del texto que así es como para citar, pero esto no debería estar en negrita, o sea, esto debería estar es así. Entonces, aquí No, se eso habla lo puse yo, profe, en sobre negrita. el paciente oncológico, presenta determinantes personales muy específicos que la respuesta conduzca al éxito, controlar estos determinantes personales, ¿cuáles? Entonces uno diría, bueno, ¿cuáles determinantes, Camila, estás haciendo referencia? Controlar estos determinantes, entonces la pregunta es, ¿cómo se hace el seguimiento y el monitoreo? ¿Cierto? Permite determinar la ruta terapéutica a seguir en condición sin, bueno, aquí pregunta, entonces, si son términos que no conocemos, ¿en qué consisten? ¿Sí? Tanto en lo curativo como en lo paliativo. Entonces, bueno, la idea con esto, ¿qué me trae? O sea, la pregunta es, ¿qué se quiere decir? Entonces, bueno, Camila ya debería ponerse a pensar y mirar que si se hace una reescritura de esto. La historia clínica, documento donde se consigna la caracterización de los determinantes personales, hábitos, supone un juicio crítico, la medición de variables generales, como la eliminación de la evidencia neoplasia. Bueno, y esto, la pregunta es, ¿qué está pasando ahí? O sea, ¿qué me está diciendo? O sea, en realidad la problemática es identificar. Entonces, problema. En Nariño, ¿cuántas personas padecen de cáncer? O sea, general. ¿Y qué sucede con ellos? Bueno, se están muriendo. ¿Cuántos niños existen? Entonces, según el hospital, el hospital infantil reporta tantos, ¿qué porcentaje se recuperan? ¿Y qué porcentaje, perdón, pues la palabra, se mueren por no tener el monitoreo de las condiciones? Bueno, entonces los mandan para la casa y hay una recaída, entonces, ¿cómo nosotros verificamos? Esos son problemas reales. O sea, aquí eso de la historia clínica, de pronto hay que trabajarla de tal manera que yo la pueda incluir en el ejercicio, o sea, decir que el proceso que se les hace a los pacientes es tener, por ejemplo, hacerles un prediagnóstico, un diagnóstico, acompañada de la historia clínica, en la cual se va consignando toda esa información que puede ser previa a la enfermedad o familiar, la que está durante la enfermedad o dentro del tratamiento, ¿cierto? Y ahí se consignan dentro de esa historia médica o historia clínica todo el ejercicio, o sea, se dice, se realizó un monitoreo y tiene como entró con tantos signos, el paciente presenta tales situaciones, se recomienda inyecciones o lo que sea el tratamiento médico, y ahí es donde se va a generar. Entonces, esto hay que saber cómo incluirla en el texto, ¿cierto? Por eso dice, es así como el tratamiento de las modalidades del cáncer, se hace la lisis o regresión del tumor sin efectos colaterales, se hace necesario controlar el estado del paciente mediante monitorización. Bueno, entonces aquí ya hablamos sobre el tratamiento. Entonces ya puntual.
para el tratamiento de estas enfermedades, ¿cierto? Para el tratamiento de estas enfermedades, en donde en el hospital o para los pacientes o en la ciudad de Pasto se realiza un monitoreo computacional o electrónico, donde se identifican presión arterial. Entonces yo digo, ¿para qué? ¿Para qué revisan presión arterial? ¿Y cómo lo hacen actualmente? Segundo, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, temperatura y saturación de oxígeno. ¿Con qué objetivo lo hacen Como para mantener. Y entonces la pregunta es, ¿todo esto cada cuánto se hace? ¿Y cómo? ¿Cierto? Entonces, si yo sé que a un paciente le tienen que hacer ese monitoreo diariamente o por lo menos pasando una hora o cada 6 horas, bueno, y yo sé que tengo una cantidad de pacientes, pues se multiplique todo eso, cuántos monitoreos al día deben hacer. Entonces, esto ya se me genera una escala que hay una necesidad ya prioritaria. Porque pues presión arterial, listo. Frecuencia cardíaca es pulso. Frecuencia respiratoria, temperatura con un termómetro y saturación de oxígeno, que ahorita ya hay esos dispositivos electrónicos, ¿cierto? Pero acá se decide hacer como una especie de brazalete o yo no sé cómo lo puede trabajar Camila, para que eso tome los datos, los reporte vía internet, se almacenen y haga toda la graficación. Entonces, ahí ya tengo como parte de ese problema, porque de lo contrario no me estás diciendo en qué consiste. A ejemplo de modo, los pacientes con neoplasias hematológicas entre los 12 y 74 horas de insaturado el tratamiento quimioterapia presentan espontáneamente tumores con alta replicación a gran tamaño. Ajá. ¿Y qué pasa? O sea, aquí, Camila, ¿qué está sucediendo? Entonces, aquí, lo que me está mencionando, pues, que yo no soy experto en el tema, ¿cierto? Lo que nos quiere decir es que entonces, a pacientes, cuando se hace el proceso de quimio, ¿cierto? Sí, entonces, si no hay un monitoreo, entonces, y control, lógicamente, se presentan fallas colaterales, ¿cierto? Colaterales. Entonces, pueden ser renales, arritmias, convulsiones o de la muerte. Entonces, por eso es importante, la pregunta es, si yo le aplican a una paciente este proceso de quimio, lógicamente ellos tienen que estar monitoreados durante 72 horas, bien sea en el hospital o en la casa. ¿Para qué? Para evitar esto. Ahora ya hay una razón del por qué lo quieres hacer. Pero pues igual, si yo hablo con esto de neoplasia hematológica, o sea, pues si tú ya lo conoces, y si hay alguien que de los jurados no desconoce el tema, pues menciónelo, o sea, descríbalo. ¿Qué es una neoplasia hematológica? ¿Qué es un tratamiento? Ya, profesor, acá ahí tengo una inquietud. O sea, yo pues puse todo así, pues poco general en lo de formulación del problema, pues porque si yo lo conozco, no sé, leí. Pero eso de la descripción y todo eso, marco teórico, no va, pues, o sea, esas descripciones no van ahí. Sí, O sí, también toca no, pero hacerlo es que ahí. pues No entiendo. tú aquí no lo vas a describir completamente, pero es como decir la CNC, entre paréntesis, control numérico controlado, ¿cierto? O computacional. Ya. Bueno. Entonces aquí un paciente con una neoplasia hematológica, es que aquí a uno, yo les digo, bueno, ¿quién de ustedes aquí conoce qué es una neoplasia? Pues, Camila, la única. Pero si a mí me dicen un tumor cancerígeno, bueno, pues yo ya podría decir, ya tengo como una noción, ¿cierto? Y que de pronto se presenta en dónde, porque pues de pronto a uno aquí me dices para lograr la lisis o resección del tumor. Y uno dice, bueno,
¿Cómo? O sea, perfecto que porque tú lo conoces y tú ya lo entiendes, pero pues uno dice que aquí debería entonces enfocarse a decir, los tratamientos para este tipo de enfermedades oncológicas o enfermedades cancerígenas, ¿cierto? O cuando se quiera presentar el cáncer en cualquier parte del cuerpo, se utiliza, una de las alternativas es el tratamiento con quimioterapia o radioterapia, o bueno, lo que se utiliza, que esto hace que los pacientes presenten fatigas y problemas después de entre las 12 y 70, por lo fuerte que es, que puede llegarles a caer el cabello, a dejarlos tan débiles. Entonces hay que hacerles un monitoreo en casa o dentro de, ¿sí? Entonces mira que así, o sea, la lectura del problema va a ser mucho más general y va a ser mucho más entendible. Porque pues esto, o sea, yo lo puedo decir, mi hermano que es médico, él pues, me puede dar perfectamente clases sobre la parte de neoplasias hematológicas, pero pues yo no podría decirle a uno de los profes que te vaya a evaluar, decirle, vea, usted que, a ver, ¿cuál de ellos es experto en monitoreo o sensores para neoplasias hematológicas? Ninguno. Y pues ya yo puedo empezar a determinar, bueno, qué es lo que está sucediendo. Entonces, pues según la lectura, pues uno entiende, ¿no? O sea, esto lo conlleva a uno poder tratar este ejercicio de la neoplasia, pero pues de todas maneras hay que ser un poco más, ¿cómo se llama? Mm, o sea, hay que exponer más fácil su idea para que no quede como uno, bueno, yo me quedo como en esa pregunta, ¿cierto? Entonces aquí, para este caso, MEC, y nuevamente caigo, ¿y dónde digo que es un MEC? Ah, monitorización electrónica computacional, póngale, pues bueno, si no, ya lo sabemos, brindará un reconocimiento inmediato al paciente en riesgo de tal modo que permita al personal de salud establecer medidas preventivas inmediatas. Esto de aquí que tú lo colocas, esto es parte de una justificación. Justificación. Porque tú dices, bueno, ¿por qué lo quieres hacer? Porque está pasando esto. ¿Para qué lo quieres hacer o cuál es el objetivo? Entonces, para mejorar al paciente de tal manera que en algún momento que se presente la situación de o sea, brinde como la acción preventiva. O sea, yo estoy mirando el monitoreo y veo que se empieza a saturar de oxígeno, se sube la temperatura o se genera el pulso, se le eleva la presión y en ese momento, entonces, ¡pin! Señal de alerta. Este paciente le va a pasar algo por la quimio. Entonces, hay pacientes que pueden tolerar, hay otros que ya vienen de 2, 3 quimio y que la última les da tan duro que, pues mejor dicho, los deja pues tirados, sin saber, sin poderse mover, porque les da reacciones muy fuertes. Entonces, ahí es donde yo tengo que estar es monitoreando a este paciente. O sea, yo no monitoreo antes, sino yo monitoreo después de la acción de quimio. ¿Vale? Entonces, esto, todo lo que yo voy colocando por acá, por ejemplo, que usted dice, la eliminación de toda evidencia neoplásica, hematológica, que podría poner, que es tal según quién. Entonces, yo tengo que poner la información de cada una de estas personas. Esto aquí no se puede colocar, o sea, esto no, ¿cierto? Y yo sé que aquí me estás citando ya un artículo, pero pues este artículo me debe dar es parte de esa información, más no o sea, no lo puedo dejar así, cielo, no, usted tiene que poner ejemplo. Abramos, para ver en cuál se basó Camila para escribir eso. Urgencias en pacientes oncológicos pediátricos. Aquí tengo el resumen y yo por aquí tengo cómo citar este artículo. Miren, aquí me aparece. Entonces, esta es la forma de citación en APA. Estos son. Entonces, ejemplo, Camila debería de tener esto en su documento, donde está monitoreo. Acá abajo algo que diga referencias. Referencias.
y tan, lo pegan, evangelista, tal, ¿cierto? Y yo aquí donde ya lo puso, incluso la muerte, pero entonces aquí voy a poner, a ver cómo están estos señores, evangelista, María Molina, listo, Molina, coma, Agustina, aquí sería de la corte, coma, Mariel Franchelli, perdón, Lidia, bueno, y Bonfacio Pedro, 2016. Entonces, yo lo que estoy citando es a ellos. ¿Sí se dan cuenta? Entonces, esta es una opción. La otra que yo les dije a ustedes, chicos, pues si yo lo tengo el artículo, entonces, donde estamos aquí en urgencias, pues descárguelo. O sea, descargue el artículo en español. Listo, está descargado, lo guardan en una ruta, entonces lo guardamos en el escritorio. Perfecto, entro a mi Mendeley. Yo les había hecho este ejercicio varias veces. Veremos mientras carga Mendeley, ¿cierto? Como para verificar. Vean, es que con un solo proyecto uno se puede demorar bastante. Aquí, entonces, le decimos adicione el nuevo archivo que colocamos y él automáticamente lo guarda y ya me dice aquí evangelista, bueno, tan archivo, urgencias pediátricas. Ok, listo. Como ya lo guardé, pues para no hacer todo ese proceso que estaba haciendo Camila por allá, entonces ella escribe, perdón, aquí, se puede fallar incluso la muerte. ¿Quién lo cita? ¿Quién dice esto? Entonces le doy referencia. No sé que a veces se me pone más lento. Listo, insertar cita. Ahí la busca. Y entonces Evangelina, listo, aquí está. Ok. Y él automáticamente me cita el artículo. Ok, listo. Evangelista et al 2016. Aquí me lo puso. Y cuando yo voy a la referencia, pues simplemente le puedo decir aquí, citar, insertar bibliografía, y ella me la pone en APA. Evangelista María Silvina Molina Agustina de la Corte Mariel Franchelli Lidia y Bonfacio Pedro 2016. Urgencias en pacientes oncológicos en la revista Emergency and Pediatric Cancer Patients o pacientes. Está en el archivo de pediatría del Uruguay, en la página tal, ¿cierto? Y está en el repositorio de Cielo. Miren, aquí está, ¿cierto? Entonces ya no tengo que estarme buscando otras actividades. Entonces ya, de aquí podemos identificar que dentro de la problemática yo tengo que ir de lo macro a lo micro, pero eso mero que no lo han cogido muy bien, y entonces ya hago esa solicitud. Listo, me voy a la formulación. ¿Cómo desarrollar un prototipo automático de monitorización electrónico computacional MEC para el control de signos vitales en el tratamiento de pacientes con morbilidad oncológica? ¿Qué tipo de pacientes? ¿A todos les vas a aplicar el mismo o va a ser para niños? Porque si me hablas de pacientes y en el problema me hablabas del hospital infantil, entonces no puedes hablarme de pacientes en general, porque los pacientes en la unidad oncológica es muy diferente. Entonces, hay que tratar eso. Objetivo, desarrollar un prototipo automático de monitorización. Entonces acá debería ser prototipo automático de monitorización. ¿Por qué? Porque pues debe coincidir el título con el objetivo general.
para el control de signos vitales en el tratamiento de pacientes con morbilidad oncológica en el hospital infantil. Ah, pero es que aquí ya me dices de niños. Entonces, el problema es aquí cómo desarrollar un dispositivo que permita monitoreo de las condiciones, no sé, de salud o las condiciones tales en los niños que se les ha practicado un tratamiento un tratamiento de cura para una enfermedad oncológica. Entonces uno ya dice, ah, bueno. ¿Por qué? Porque pues eso ya implica que son niños entre los 0 y los 15 años. Y entonces ellos tienen unas características. Y entonces tu dispositivo, cuando lo vas a presentar, va a tener unas salvedades, o sea, va a tener una orientación en cuestión de qué, de utilización de sensores. El pulso de un niño es diferente al del adulto, entonces tú debes programar a que ese ejercicio, porque tú le pones a un adulto y dices que el adulto tiene arritmia cuando supera los 100, no sé, 120, 60, que superan los 140 revoluciones, pero en un niño es normal que tenga 160, por ejemplo. Entonces tú tienes que decir, dependiendo de esos parámetros, conocer esa información, ¿vale? Objetivos específicos. Yo miro, Camila, que están muchísimos y no tienes objetivos. Entonces, investigar la importancia de los signos vitales, eso es una actividad que deberías hacer. O sea, yo debería decir en esta, o sea, quítala. Desarrollar visitas periódicas al hospital infantil, no, esto es una actividad que también deberías plantearla para hacer, o sea, identificar cuáles son esas condiciones de monitoreo. ¿Con quién lo voy a hacer? Pues con un especialista, con un médico para que en lectura, entonces yo pues, verifico y busco textos científicos donde me hablen sobre signos vitales en pacientes de pediatría. Entonces, hagamos el ejercicio. Nos ubicamos en Google Académico, en Google Scholar, y colocamos entonces signos vitales en pacientes oncológicos, en pacientes menores de edad. Entonces aquí, mira, recomendación, actuaciones en el diagnóstico, tratamiento de hipertensión arterial en pediatría. Bueno, manejo del dolor del paciente pediátrico. Entonces ahí ya me tocaría mirar cuáles esas características de pacientes oncológicos. Entonces pongamos oncología o pacientes oncológicos menores de edad. Listo, menores de edad, epidemiología, aquí, entonces pongamos, o se pone oncología o pacientes con cáncer, ¿cierto? O pacientes de radioterapia. Bueno, ahí tenemos que hacer como ese abordaje investigativo para ver con qué es lo que vamos a encontrar, para poder saber cuáles son esas características. Identificar las necesidades operativas, esto sí podría ser un objetivo, ¿cierto? Muy puntual, o sea, bueno, ustedes preguntan qué es lo que requieren. Diseñar y probar la programación de envío de datos, o sea, esto yo debo es diseñar y probar, no, son dos términos diferentes. Diseña el dispositivo, ¿cierto? Para, ¿cómo se llama? Captación de señales y posteriormente enviarlas. Y el otro sería desarrollar la parte electrónica, pero no me voy a prender la energía. ¿Listo? Realizar pruebas de desempeño, esto después lo vamos a mirar, o sea, no es necesario que hagas ni pruebas, ni que hagas la parte de resultados ni conclusiones. ¿Por qué? Porque cuando vamos a trabajar con pacientes, hay un punto importante que nosotros debemos manejar, que es la parte del concepto bioético. Ustedes no pueden llegar a decir que yo voy a hacer un dispositivo para monitorear a un niño. Ejemplo, si yo tuviera una persona cualquiera que tenga a su hijo que está en estas situaciones, él posiblemente no te va a permitir que le manipules al hijo. ¿Por qué? Porque él va a tener una condición en ese momento, como de
de rabia, de frustración, de tristeza, de preocupación, y mirar que un menor de edad que presenta esas situaciones a nivel de casa es irritable, pues, y bajo esa preocupación de la familia, ¿cierto? O sea, él no va a estar pues, como diciendo, venga y trabaje y utiliza a mi hijo como usted quiera y póngale máquinas y póngale ese sondeo. No, o sea, tú lo que haces es un ejercicio a partir de un esquema, ¿cierto? De cómo funciona o qué es lo que pasa con esos pacientes, tú tienes que diseñar y dejarlo desarrollado, más no aplicado, porque eso ya tocaría, es un proceso mucho más adelante en validación, en pedir un consentimiento informado, de permiso de un médico, permiso, porque yo como, con qué, o sea, bajo qué criterio voy a utilizar a un niño para hacerle pruebas con mi dispositivo, no se puede. Entonces ahí, Camila, lo que tocaría es que tú lo dejes diseñando a partir de esos requerimientos. ¿Y cómo lo puedes hacer? Tú lo puedes perfectamente utilizar tú o lo puedes utilizar con uno de tus compañeros, pero son simplemente colocar el brazalete o el dispositivo que hagas y tú te puedas ir monitoreando y hagas esa interfaz que te pueden pedir los jurados, donde tú puedas visualizar en tiempo real que un profesor haya un jurado te esté monitoreando, decirle, profe, ingrese a esta aula virtual o a esta red, ¿cierto? A este link y puede visualizarme cómo me estoy trabajando, cómo están mis datos, entonces, cómo está mi temperatura corporal, cómo está mi presión y cómo puedes verificar que eso se pueda cambiar. Entonces, te pones a hacer ejercicio en ese momento y vamos mirando el incremento en tiempo real de tu ritmo cardíaco, que la presión, entonces, ¿cómo lo puedes controlar? La temperatura, entonces, mira que estás haciendo unas pruebas, o sea, dando o desarrollando un dispositivo que sí funciona, pero que tú en algún momento lo estás proyectando para eso. Cuando ya lo tengas, entonces ahí ya podríamos hablar como recomendación en una siguiente fase, en decir, bueno, tenemos ya un proyecto, queremos ajustarlo. Ahora, si tú tienes como esa experiencia, o sea, o esos contactos de decir, tengo algún médico conocido que, o tengo algún paciente en casa o tengo un niño en mi casa y quiero hacerle el monitoreo, pues lo puedo colocar. Y ahí hacemos como puedes hacer como ese seguimiento de verificación que el prototipo en realidad sí funciona, ¿sí? Pero debemos hacerlo a nivel primero inicial, o sea, no sé, un ejemplo, pones eso sobre una carne, y estás monitoreando la temperatura y empiezas a subirle la temperatura con calor o lo que sea, y empiezas a subir la temperatura y llega un momento que llega a una temperatura que tú lo programas y se dispara y manda una señal y que se pueda visualizar qué tipo de señal es. Entonces, eso lo debes hacer. ¿Qué deben hacer? Filtración de señales, el proceso o sea, mejoramiento y se va puliendo. Entonces, dentro de estos objetivos, pues ahí está. Y Camila, no tienes nada de marco teórico, entonces esta idea tampoco podría pasar. O sea, así como la tienes, no la podríamos presentar porque todavía no está, o sea, estructurada, ¿vale? Entonces guardamos como y la generamos aquí para Camila. Daños colaterales en el escritorio. Vale, pues. Entonces yo les voy a dar a ustedes, o sea, según esto, otra semana me va a tocar darles, porque pues la idea era que hoy yo ya reciba y programe esa reunión con Cipro lo más pronto posible. O sea, ya decir, listo, señores Cipro, reunamos. Vamos con la idea del señor Mora. Ah, bueno, acá listo, ya ellos cambiaron. Entonces, Mallorca, Mazorca, pónganle. Mallorca es con lleno, con... Eso le voy a tomar foto y se los voy a enviar a la... ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Qué más? Buenas ¿Cómo tardes, vas? profe. ¿Bien? Ahí fue el autocorrector de Word, Ajá, profe. bueno, no se preocupe, pero para por lo menos que se dé cuenta y se ría. Ah, no, pues lo hubiera bajado más, ¿no? Listo. Entonces,
Diseño de un sistema. ¿Ellos qué hicieron? Miren, ellos ya rompieron, dijeron, no, nos vamos a ir por el esquema del profe con normas APA. Entonces, portada 2.5, diseño de un sistema de filtrado, caracterización de potenciales ESG, electroencefalográficas, ¿son estas? Sí, ¿cierto? Para la clasificación, no, ESG, electrocardiograma, ¿cierto? O electrocardiográficas, para la clasificación de arritmias cardíacas mediante el uso de técnicas de procesamiento de señal y aprendizaje automático. Aquí yo les diría dónde, o sea, la idea es dónde lo van a poner, ¿cierto? Porque es un título, pues está muy general, pero ya más adelante les tocaría es sentar cabeza y hacer como un ejercicio mucho más de pulimiento. Porque ya, diseño de un sistema de filtrado, o sea, muchachos, según lo que yo ya he venido mirando, ya sistemas de filtrado ya lo tienen. O sea, ya hay unos estudiantes que filtraron una señal SG. Caracterización de potencial, de señales potenciales ya las tienen. Ahora, para clasificación de arritmias, pues no sé cuánto, o sea, hasta qué punto, porque Jorge Chamorro tiene unos estudiantes que están sacando un sensor determinar pulso. Hay otros que están utilizando el sensor para determinar pulso, el otro es para presión. Edison ya hizo con unos estudiantes el filtrado y ya tiene todo eso de un proyecto que se graduó y salió, creo que meritorio, o sea, ya está hecho. O sea, uno diría, bueno, ¿y qué es lo que van a hacer ustedes de novedoso con el de acá? Para clasificación de arritmias cardíacas, entonces uno diría, bueno, ¿y cómo es una arritmia? Entonces, desde ahí uno empieza como a cuestionarse, ¿no? Hermes y Mora, Dagoberto Mallorca, de identificación del problema. Miren que estos manes ya empezaron a tener acá. Enfermedades relacionadas son unas principales causas de muerte. En el mundo se identificó causas de la enfermedad cardiovascular. Está, según la OMS, tal. Listo. Vamos a verificar si este texto, porque eso también más adelante nosotros lo vamos a pasar por un programa de plagio, donde vamos a identificar qué características tienen. Entonces aquí tenemos enfermedades cardiovasculares de donde ustedes tomaron. Entonces, tiene coincidencia de mucha de esta información. Bien. Finales de los años 70, enfermedades que empiezan a ser causadas como morbilidad o mortalidad. A comienzo de las décadas, las isquemias cardiovasculares, tal. Organización Mundial de la Salud. Salud. O sea, me están dando de las dos, o sea, los dos textos están de la misma parte. O sea, ¿qué diferencia tiene? No, profe, no, es que el primer texto es en contexto global, esa es la OMS de todo el mundo, y el de la salud, es el Ministerio de Salud de Colombia. Ah, Porque entonces nosotros hay que no, citarlo Ministerio de Salud de Colombia o Ministerio de así es, Salud, porque pues o así si es no así. uno diría, aquí entonces está mal referenciado, ¿cierto? Entonces ahí para que Correcto. lo tengan en cuenta, referencia. El electrocardiograma, en minúsculas, es usualmente monitoreado para el análisis de ta. La clasificación ha sido estudiada, se ha caracterizado algoritmos computacionales capaces de anormalidades. Bueno, la pregunta de aquí entonces a ustedes, ¿qué les diría uno es, mientras voy leyendo esto, qué diferencia tienen el proyecto de ustedes que piensan hacer con un electrocardiograma? Pues la idea es construir un sistema de procesamiento de señales, ¿no? Pero, como usted lo menciona, ya hay dispositivos que se han creado, estudiantes que ya lo han creado, entonces nuestra idea futuro es crear un algoritmo computacional que detecte arritmias, digamos, las 8 clases de arritmias que hay, como son la fibrilación, taquicardia, bradicardia y aleteo, desaceleración y aceleración del ritmo cardíaco. Ujú.
Bien, me parece muy bien. O sea, hay una connotación, miren que hablan ustedes de lo global, se van a lo específico y ya tienen, o sea, esto me parece un buen problema, o sea, está excelente. Un sistema de procesamiento a bajo costo que permita analizar. Excelente, no hay una justificación. Un sistema de filtrado, caracterización para la clasificación de arritmias. Un sistema de procesamiento. Pero es que miren que ustedes aquí deben tener es entonces no desarrollar un sistema de filtrado, pongan el sistema, cómo desarrollar un sistema de procesamiento y caracterización de señales potenciales para clasificación de arritmias, ¿cierto? Lo bueno es que esta clase queda grabada, entonces esta la subimos completa, entonces usted ya puede identificar qué fue lo que se dijo en cada espacio, ¿vale? Objetivo, entonces esto tienen que modificar ese objetivo general. Objetivos específicos, realizar estudio de las señales en el área electrocardiográfica y seleccionar la base de datos de arritmias cardíacas. O sea, hay que mirar este punto muy bien porque como esto tiene que tener un acompañamiento del personal de salud que conozca ese sistema. O sea, ustedes no pueden llegar y decir, vamos a tomar ¿cómo se llama? Un electrocardiograma porque pues eso no están autorizados. Y de pronto los pocos que lo tienen, porque eso también les pasó a otros muchachos, o sea, ellos decían que iban a hacer una comparación, que si el sistema que creaban iba a ser igual que un electrocardiograma, y ellos no pudieron conseguir un electrocardiograma, y entonces ahí quedaron como varados, o sea, ¿qué van a hacer o cómo van a trabajar? Entonces la idea era que, o sea, que ellos pudieran ponerse en contacto, o sea, no solamente es tomar una señal y decir eh, el ejercicio, sino ustedes deben conocer muy bien ese proceso del electrocardiograma, o sea, cómo funciona, hacia dónde va, o sea, qué quiere decir ese tipo de picos, por qué se toma a 2 puntos, porque a uno lo conectan, le colocan esos electrocardiogramas, le ponen como 3 sensores sobre el dorso, le ponen en las muñecas, te ponen en los pies, tienes que quitarte completamente todo lo que es, ¿cómo es? De lata, o sea, monedas, llaves, todo tiene anillos, hay que quitarse. ¿Por qué? O sea, ahí es donde uno empieza a verificar que o sea, el electrocardiograma, por más básico que sea, tiene ya una funcionalidad. Y ustedes entonces es llegar y tomar eso, o sea, hacer como ese monitoreo y dar como una proyección después. O sea, tienen que tener el sistema que sea parecido a un electrocardiograma o coger esas señales de un electrocardiograma y pasarlas a un sistema para decir esto es lo que va a suceder. O sea, por ahí tienen como que irse enfocando muy bien, o sea, pilas porque de pronto en algún momento puedan tener, no sé, algún percance en ese ejercicio. O sea, no solamente es decir, no, es que ya tomamos las señales y como no hay la persona que se pueda, que el experto que nos pueda evaluar, entonces vamos a dejar ahí. Sino, o sea, la idea es que ustedes lleguen a finalizar el ejercicio. Diseñar los algoritmos de adquisición y filtrado, implementar para la clasificación. O sea, ¿se han reunido con Dago? Sí, profe. Sí, se nota, o sea, se nota que tienen, o sea, están como puliditos en ese campo. Miren lo que yo les decía, esto tiene que estar justificado. La sangría, o sea, recuerden que esto tiene que venir desde acá, ¿cierto? 4.1, entonces esto según el marco sería 4.1.1, pero entonces yo ya no, si quiero lo dejo así. Y de aquí son 5 espacios, 1, 2, 3, 4, 5, ¿cierto? O simplemente le doy un tap, listo, ahí quedó. Y empiezo. ¿En qué consiste? Esto tiene que estar así, ¿sí? Consta de un registro de señales, tal, entonces algunos autores, tab, prefieren o nos dicen, aquí está a 5, acá estaba corrido. Ahí. Entonces, esta información hay que trabajarla, ¿cierto?
debemos recordar que la onda se escribe. Bueno, aquí ustedes hablan sobre la señal ¿cómo se llama? Electrocardiográfica, el origen fisiológico de quién. Entonces, pues esto yo debería es como quitarlo, ¿cierto? El sistema de conducción, estoy hablando del corazón. Ya esto ya tienen que ustedes ir como trabajándolo, ¿cierto? O sea, limpiándolo para que vaya quedando muy bien en el ejercicio. Miren cómo se va estableciendo. Pero aquí me dicen que es de Barajas y acá me vuelven a hablar de Barajas. Entonces, al fin, ¿de quién es? ¿Es del mismo autor? Sí, profe, del mismo autor. Entonces yo no puedo colocar del mismo autor porque pues yo estaría diciendo que esto, si es del mismo autor, los dos pertenecen al mismo, pero como son más de 40 palabras, entonces esto tiene que ir en sangría, entonces tocaría ponerle viñetas y demás, pero entonces pilas con eso porque son cositas. Entonces la idea es que ustedes esto lo reporten como si fuera de un autor y este de otro. Si me colocan aquí figura 1, entonces por aquí debe decir la representación gráfica se identifica del corazón, bueno, el corazón normal se lo puede visualizar como se observa en la figura 1 y muestra en la figura 1, entonces uno ya sabe qué es lo que está pasando. Y esto no va, o sea, ¿esto qué es? Esto es parte del texto. Y miren que acá me vuelven a hablar de Barajas, o sea, tomaron todo esto de Barajas y entonces yo diría, no, pues, ¿qué está sucediendo ahí? Miren el espacio a 1.5, entonces ya empieza a cambiar fundamento teórico, marco teórico, eso está muy bien, ahí como empiezan a trabajar. Aquí falta la fecha. Acá también la fecha. Sí, sí, profe, es que ese marco teórico lo veníamos trabajando es como borrador, entonces nosotros pues, vamos, Vale, pues bien, o sea, ahí lo voy colocando. entonces nos falta modificar eso. Entonces esto pues tendrían, porque si no me llevo toda la tarde haciendo como todo ese marco teórico, pero sí me hablan sobre las arritmias, me parece bien, que es la fisiología cardíaca. ¿Por qué? Porque ustedes tienen que hacerse expertos en esto. O sea, ustedes van a ser los propios para hacer este tipo, o sea, van a ser cuando uno les hable, cuénteme usted qué es una arritmia cardíaca, usted va a llegar y me va a escribir completamente y la referencia, o sea, esta idea, así como la miro, y uno podría decir, ya, esta idea ya está lista y la puedo perfectamente, hagan esos ajustes, o sea, se van a visualizar como en el video, yo les voy a enviar como parte de esto, Hermes. Lo voy a subir todo, no sé, como una carpeta y usted lo descarga dentro de la plataforma Moodle y ya, con esta yo ya puedo decir, el trabajo de Hermes ya está más que pulido, lo puedo presentar, ¿cierto? Bien, han trabajado juiciosos. Hermes y Alexander, no son los mismos. Juan David Paredes, pues ayer tuvimos ya el trabajo, yo le hice ya todas esas recomendaciones. Vamos a mirar Luis Cuastumal. Bueno, acá tenemos el título de los autores, título tentativo, posicionamiento para ambientes cerrados basado en una red de sensores inalámbricos. ¿De qué? ¿Para qué? ¿En dónde? ¿Quién? Entonces, vamos dándole, pues listo. Si estos manes no, título tentativo, pues eso quítenle. Si ya sabemos que es título tentativo, no lo vuelvan a colocar. Pónganlo en mayúsculas, centrado. Quítenle, pues eso porque no están asegurando nada ahí. ¿Posicionamiento de qué? ¿De qué o quién? También para ambientes cerrados basado en una red de sensores inalámbricos. Pero ¿cuál es el objetivo? O sea, ¿qué es lo que quieren hacer? Buenas tardes, profe. ¿Qué más? ¿Cómo vas? Verano, lo que pasa es que con el profe Edison aún todavía no, o sea,
tenemos, o sea, debemos entregar una tabla donde vamos a especificar qué tipo de sensores vamos a trabajar, ¿no? Él nos puso a hacer la comparación de qué dispositivos inalámbricos trabajar, porque hay, pues los que más se conocen son Wi-Fi, Zigbee y Bluetooth. Entonces él nos Ajá. dijo, vayan haciendo un estado del arte donde se encuentren estos tres dispositivos inalámbricos y luego miramos, en la siguiente sesión miramos cuál es el que más se acorda a las necesidades. Entonces, pues el objetivo de esto es en espacios cerrados ubicar a una persona, pues para conocer pues nosotros lo enfocamos como para en lugares como empresas, universidades, donde hay personas eh, que pueden llegar, o sea, ajenas al establecimiento y pueden causar, pues, o sea, no se sabe a qué van, no se sabe dónde está la ubicación exacta de estas personas y en qué es, en emergencias o si se necesita, pues se ubica pues a la persona fácil con este dispositivo. Ya. Pues nosotros como por ahora pues estábamos hablando con el profe Edison, decíamos que para la facilidad y para la comodidad de cómo trabajarlo cómo poderlo implementar y poder hacer prácticas y todo eso, pues si ya la idea se aprueba, pensábamos trabajarlo en la universidad, pero pues aún no hemos como definido bien, pues, o sea, nosotros ya, entre nosotros ya nos hemos reunido y hemos definido algunas cosas, pero no, o sea, con el profesor Edison, o sea, tenemos que presentarle todo eso para que él nos diga, listo, así está bien, así no está bien. Nos falta pues la siguiente sesión es ahorita el jueves. Ya, entonces verán, ustedes empiezan a hacer una identificación, entonces vamos a mirar que ustedes van a generar, o sea, la pregunta es, ¿qué quieren hacer, no? ¿Qué se quiere hacer? Entonces usted podría llegar y decir, nosotros queremos desarrollar un sistema de posicionamiento o de identificación de personas en ambientes cerrados, ¿cierto? Mediante la utilización de un posicionamiento basado en sensores de red inalámbrica. Bueno, entonces, ejemplo, en la Universidad Mariana. Entonces uno podría llegar y ya como, o sea, ese sería como el ejercicio, ¿cierto? No podría ser en ambiente cerrado, sino en un espacio limitado o en un espacio estructurado que tú puedas, perdón, que tú puedas como identificar dónde se encuentra una persona en tiempo real, pues prácticamente, ¿cierto? Entonces, el problema que ustedes pueden identificar es de diferentes aspectos. Uno, la pérdida de niños en un hospital, por ejemplo, o en un centro comercial. La pérdida de un abuelo que tenga demencia senil o que tenga Alzheimer, ¿cierto? Puede ser otra. La pérdida de algún objeto en un salón de clase, o sea, que usted llegue y le ponga un dispositivo dentro de un maletín y lo dejes por ahí. Y entonces tú vas a identificar en qué momento ese dispositivo va a aparecer. Y eso es lo que ustedes deben hacer. O sea, van a hacer un sistema de triangulación que de manera inalámbrica, que alguien no lo conozca, pero que yo se lo pueda suministrar en un carnet. Bienvenido a la Universidad Mariana. Aquí está su carnet de visitante. Por favor, portarlo en cualquier momento, en todo momento. Entonces uno se pone el carnet independientemente que sea visitante o se lo echa al bolsillo y uno ingresa, ¿cierto? Ingresa dentro de las oficinas. Uno no sabe quién es o a qué va, porque puede presentarse como en algunas situaciones que les entregan escarapelas o les entregan a personas externas y resulta que hay robos o generan algún atentado o generan algún problema y no se van hacia donde se debe.
Entonces, la idea es poder monitorear a esas personas que ingresan o posiblemente, no sé, después para un aeropuerto, lo que sea. Entonces llegan y te entregan ese carnet o ese dispositivo de portabilidad y tú te mueves y lo que hacen es, mediante un sistema, vigilar o mirar por dónde te encuentras en X o Y momento. Entonces, eso es importante, ¿cierto? Y debemos trabajarlo. Entonces, bueno, acá nos hablan ustedes dentro de la descripción. Dice, en la actualidad el incremento de la tecnología tiene gran participación en el diario vivir. Muchas de las cosas pueden ser realizar día a día y tienen que ver con dispositivos o que pueden encontrar fácilmente en nuestros hogares o ambientes cotidianos como en la oficina. Bueno, ¿qué idea de aquí nos está dejando? O sea, ¿qué quieren decir con esto? ¿Para qué me sirve? Sí. Aquí dice que todos tienen dispositivos y que se pueden encontrar fácilmente en hogares. Entonces ahí dice, en este trabajo tomaremos como premisa la importancia de conocer la ubicación de personas. Tomaremos no se debe decir, o sea, siempre deben hablar es en tercera persona. Entonces el presente proyecto consiste en, pero pues que nosotros vamos esto, cuando decimos en consiste en, esto ya hace parte como de una justificación o iría a la parte final del proyecto. O sea, acá colocar en qué consiste. Acá nosotros necesitamos es conocer lo que está pasando. Entonces dice, en los últimos años se han presentado importantes avances permitiendo nuevas formas de comunicación, las diferentes tecnologías, usuarios, posición, temperatura. Bueno, aquí esto ya es como una generalidad. Entonces, aquí ya yo sé que lo tienen parafraseado, o sea, está entre comillas, porque están dando un texto puntual de un autor, pero pues es que si yo no puedo citar tanto. ¿A qué le dijeron allá en las normas? Que si usted va a hacer todo este texto, debe estar, por ejemplo, si lo va a poner entre comillas y de esta manera, debe estar en esta forma, ahí, ¿cierto? ¿Por qué? Porque están copiando a una persona y esto pues no se debería colocar dentro de un problema, ¿cierto? Entonces, lo que nosotros hacemos es ir parafraseando. Entonces, ustedes escriban esto con otras palabras. ¿Para qué? Para poder identificar que aquí perfectamente les puede salir dos autores. O sea, esta primera parte como de un autor y esta segunda parte de otro autor. Y por favor, quitar esta entre comillas porque no quiero que lo citen de esta manera. Y la forma de referenciación o de citación cambiar, entonces entre paréntesis. Ejemplo, ustedes dicen el 5, me voy a su bibliografía, ¿dónde está la bibliografía? No la tienen, o sea, ¿qué? Ese 5, ¿de dónde apareció? Profe, verano, lo que pasa es que por el tiempo no pudimos, o sea, referenciar bien, y entonces ese 5 por eso no está en orden, sino que hace alusivo al otro orden que tenemos en una carpeta de los libros. Entonces, Sí, por eso no referencia. sí, yo sé, o sea, uno siempre tiene que, pero cuando uno empieza a colocar en esta forma de citación, vos colocas en orden, 1, 2, 3, 4, 5, si se repite, vuelves, ¿cierto? ¿Por qué? Porque este es el 1. Entonces, ¿el 1 a qué equivale? Ahora, yo lo que lo tengo que hacer en esta forma es copiarlo así, porque en la bibliografía me va a aparecer en orden alfabético. Entonces, por eso no lo pongan de esta manera, sino de la otra. Se tomó como principio, se tomó y se sigue tomando. Miren, por acá se tomó como principio. No, es que ustedes no estén hablando ustedes hablen del problema. O sea, ¿qué está pasando? Listo, ya me hablan que la tecnología me permite identificar condiciones de posición, ubicación, tal. De comunidad, están hablando de los dispositivos electrónicos y nuevamente acá me vuelven a citar a otra persona, medio de conductor que aporta. Aquí están hablando es de simplemente, o sea, la idea principal de esto es hablar de la tecnología inalámbrica, pero no me están diciendo qué está pasando.
En un entorno es de vital importancia tener control de personas que ingresan a un edificio que es probable ajenas vayan a un espacio determinado sin autorización previa, ingresen a zonas restringidas y puedan causar problemas. Aquí ya me están hablando de la parte de las personas. Debido a esto es necesario tener un posicionamiento para poderlas identificar. Cuando se trata de localizar, es preciso conocer con mayor exactitud con GPS, tal, listo. Entonces acá tenemos tecnología inalámbrica, problemas de la persona, dicha situación conociendo su posición, riesgo de someter a una persona en situaciones. Sí. Chicos, les recomiendo, no coloquemos así citas de texto, cita de texto, cita de texto. Hay muchas citas de texto, ¿cierto? O sea, hagamos un parafraseo de esta idea y citemos al autor. Es mejor. ¿Por qué? Porque si yo cuando quiero citar exactamente, que ya es, digamos, una idea que no la puedo modificar, pues ahí sí ya la puedo dejar, pero que sea no mayor a 4 líneas. Entonces aquí, 1, 2, 3, 4, 5. ¿Por qué? Que sea una pequeña, listo. Yo puedo, existen situaciones en que la ubicación es de importancia dentro del grupo tal, entre comillas, y lo citan al autor. O pueden decir aquí a un grupo o una persona, punto seguido. Según Gómez, 2020 menciona que, 2 puntos, abro comillas, existen situaciones en las que determinar a una persona, si miran cómo se cambia mejor el texto, cuando nos encontramos en lugares, cuando nos encontramos, esto ya habla como de nosotros, o sea, además, se puede identificar que las personas en edificios o áreas externas tienen mayor dificultad de encontrarse. Por lo tanto, y ahí puedo mirar que se genera tiempo, baja probabilidad de hallar a un individuo. Y yo puedo hacer una referencia. En Colombia en los últimos años se han reportado tantas personas, ejemplo, desaparecidas dentro de un centro comercial, lo que conlleva a las autoridades a generar problemas. Entonces, ¿por qué no generar este tipo de ejercicios? Porque, bueno, hallar esto de resultar la tarea tediosa o términos de pérdida de tiempo, baja probabilidad, pero eso a qué hace referencia, a una persona en un ambiente cerrado, en un edificio. Entonces, o sea, sí está bien, pero yo tengo que irlo como orientando. Según esto, yo estoy mirando que ustedes utilizan 4, o sea, las 2 citas del mismo texto. Entonces, pues, por eso les digo, veamos o verifiquemos bien. En este caso, una recomendación sería, necesitan que o sea, no se reestructure, pero sí se organice mejor la problemática para poder determinar qué es lo que ustedes están diciendo, ¿vale? Formulación. Teniendo en cuenta la información planteada en la descripción del problema, se puede plantear que conocer la ubicación en entornos cerrados se puede ser una alternativa para implementar en cualquier lugar donde sea necesario. Por ello es válido cuestionarse cómo diseñar e implementar un prototipo de posicionamiento en entornos cerrados que cumpla con los requerimientos de dicho lugar. Me parece bien, o sea, está buena, está muy bien como esa formulación de esa pregunta que ustedes deben hacerse. La justificación, no tiene más. En lo que compete a las ciudades, ciudad de Pasto, edificios, universidades, centros de realidad, no cuentan como tal con un sistema de localización de personas, por lo cual es de gran interés diseñar. Miren, esto es puntual en el problema. O sea, ustedes acá deberían decir, en la ciudad de Pasto, muchos lugares de confluencia de personas como edificios, universidades, oficinas, centros de rehabilitación, no cuentan con sistemas de localización de personas en su interior, ¿cierto? Porque uno, podrían ser muy costosos, 2, porque uno no lo compra. O sea, uno diría, señores, Universidad Mariana, ¿por qué ustedes no tienen un sistema de posicionamiento? Ellos podrían decir, una, porque no lo necesitamos, porque no es muy costoso. Otro, porque no, que aquí nunca ha pasado nada, pero uno nunca sabe. Entonces, ahí es la idea de cómo yo puedo
articular esa lectura, ¿cierto? Un sistema de localización en interiores que se pueda aplicar en diversos entornos que tenga algún problema con la ubicación de las personas dentro de su recinto. Los sistemas de posicionamiento se basan principalmente en la estructura de tecnologías que permiten la ubicación geográfica. Estos tienen como medio de comunicación la recepción y transmisión de señales. Esto que ustedes lo mencionan debería estar como en la parte de la problemática, o sea, en la introducción del problema. O sea, que existen sistemas de posicionamiento geográficos, sí, que identifican y que funcionan de esta manera. Listo, ya lo sabemos. Pero es que esto no es una justificación de por qué lo quieren hacer. O sea, no es porque utilizan sistemas de comunicación, no, eso ya se sabe. O sea, pues esto no sería como parte de una justificación. Este proyecto permite y facilita en la universidad la ubicación de docentes, estudiantes y personas ajenas que puedan ser utilizadas. Vean, nos van a poner sistemas para controlar a los profesores. Listo. Esto sí sería una justificación. Entonces, porque la universidad es muy extensa y hay una afluencia de más de 7,000 personas diarias, entonces encontrar a una persona es complicado. Entonces, con este sistema aplicado, no sé, mediante una aplicación móvil o mediante el carnet, podemos identificar en qué momento cierta persona está en cierto lugar. En caso de que suceda, no sé, aquí eso sería otra problemática, otra justificación. Acá estamos en una zona, la universidad se convierte en una zona de amenaza volcánica. Y frente a un sismo, pues lo que hacen es evacuar todos ¿cómo se llaman? Los bloques o las oficinas. Entonces, ¿cómo garantizamos que sea una evacuación efectiva cuando no hay ninguna persona laborando en las instituciones? Y posiblemente podría resultar que haya alguna persona atrapada. Entonces, ¿cómo podemos saber si hay alguien? Entonces, bueno, sistema de georreferenciación, sistema de visualización, sistemas de posicionamiento. Entonces uno dice, listo, salieron todos, están todos fuera, sí. Y resulta que por allá quedó alguna persona escondida en un baño. Entonces ahí debemos, eso es una justificación, ¿cierto? Con este sistema se tendrá registrado a las personas que entran a la universidad, así más ajenas para hacerles un seguimiento. Listo. Esto me permite a mí decir que ustedes lo que van a hacer es una universidad para la universidad, un sistema para la Universidad Mariana. Y hablar mucho en algún momento de la problemática de lo que sucede. O sea, la Universidad Mariana, qué extensión tiene, cuántas personas hay, que muchas veces se pueden como confundir, que hay muchas localizaciones donde se puede uno ir a ubicar. Entonces, por ahí podría funcionar. Objetivos generales. 2, no, es uno solo. Desarrollar, ¿cierto? La implementación de una red de sensores capaz de localizar personas en un determinado espacio. ¿En dónde? ¿Cómo y cuándo? Que el dispositivo funcione de manera universal y que se adopte a cualquier... No, esto no. O sea, eso ya sería como la finalidad del proyecto. Específicos, implementar el sistema de reducción de costos en el ámbito económico. No, porque ustedes primero tienen que evaluar cómo funciona y diseñarlo. Crear un piloto en un sistema de un área controlada, pero ¿de qué? Tampoco. Y protocolizar el funcionamiento de modo que sea, no, es que esto ustedes lo entienden como objetivos de ustedes, pero hay que ponerlos, en escrito. O sea, primero, ¿qué van a hacer para diseñar e implementar esa red de sensores para localizar? Primero, pues diseñar la red de sensores. Entonces, dentro de ese sistema de diseñar como esa red, ustedes tienen que establecer los parámetros de cada una de ellas. Segundo, construir un prototipo a escala para hacer una triangulación primero en un apartamento. Porque una cosa es que te ponga y te digan, bueno, ya tiene la manilla, ¿y qué va a hacer usted? Se va ahí y, ajá, ¿y cómo sabe dónde está? Pues debe tener un sistema, no sé, de GPS, entonces tienen que hacer una programación, tienen que construir esa estructura electrónica del dispositivo. Y finalmente ya se hace como la verificación en la universidad. Entonces,
Aquí llega y se lo pone el brazalete Jesús Cuastmal y le decimos, listo, te vas y te escondes en la universidad. Y nosotros desde acá vamos a visualizar en una pantalla dónde te estás moviendo dentro de la institución. Entonces, para eso, ¿qué necesitan? Unos sensores, no sé si necesitan un sistema inalámbrico, no sé si ese dispositivo va a manejar qué tipo de batería, cómo va a estar ubicado, o sea, cómo lo podemos ir monitoreando. ¿Será que se va a hacer como en esa, o sea, uno se va como hacia la ciencia ficción, que se muestra un plano tridimensional y se identifica que el sujeto se va moviendo a lo largo de las escaleras y uno va diciendo, está llegando a tal parte? ¿Será que se pretende hacer eso o será que nomás se va a manejar en un plano como si fuera en un mapa? Entonces hay que hacer un diagrama, un plano de la universidad para poder identificar en dónde se encuentra y a qué distancia, o con un sistema de coordenadas, o por dónde se está ubicando. O sea, eso es lo que debemos como irse planteando, pero inicialmente pues ustedes tienen que hacerlo para un espacio mucho más pequeño, ¿cierto? Y pues de acá no tenemos nada, entonces todavía está esta idea, o sea, tienen parte del problema, bien, han avanzado, pero pues todavía les hace falta una segunda etapa. Entonces, miren que sí, y yo ya estoy haciendo con ustedes el seguimiento de esas ideas que, ojo, hay que mencionar aquí con qué asesores están y visualizándolos. O sea, bueno, unas yo creo que sí están como funcionando y trabajando muy juiciosos y otros no. Me queda pendiente de Luisa, de Mario y de Mateo. Pues sí es posible, no sé si que hay más personas que todavía falten por entregar. La idea es que con ellos, a ver si mañana nos podemos reunir en horas de la tarde, ¿cierto? O el jueves posiblemente, para abordar esta información. Profe, es que lo que pasa, ¿no? Nosotros le enviamos pues ya nuestro documento, ¿no? Y con los parámetros que se pidió.